Hola, en este video vamos a explicar las características internas y externas del género dramático, así como sus subgéneros. Empezaremos por sus subgéneros. Existen 5 subgéneros principales del género dramático, los cuales son tragedia, comedia, farsa, melodrama y tragicomedia. Empezaremos por la tragedia. Este subgénero presenta conflictos que no pueden ser resueltos por los personajes, ya que vienen dictados por el destino. Toda la trama se centra en esta problemática y puede ser presentado al principio de la obra, lo que genera que el conflicto se resuelva hasta el final. El desenlace siempre es desgraciado. Por ejemplo, en Romeo y Julieta de William Shakespeare, ambos protagonistas mueren al final de la obra. Luego seguimos con comedia. En la comedia, el verdadero protagonista es las risas, y la trama de enredos están a la orden del día. En este subgénero se tiene un final feliz y abundan los personajes divertidos. Esto es debido a la premisa griega de que solo los personajes torpes, tontos y divertidos podían hacer reír. El principal autor relevante de este subgénero es Aristófanes, el cual tiene obras como Lisístrata, Las nubes, Las ranas, entre muchas otras. Luego tenemos el subgénero farsa. Surge en Francia en el siglo XV. Aquí es cuando aparecen los que pueden ser llamados antihéroes, ya que los personajes ahora eran capaces de caer en situaciones vergonzosas o chuscas, al no ser héroes. Y las tramas son populares, ya que se burlan de la autoridad vigente en ese momento. Puede ser el gobierno, la religión predominante, etc. Este género busca dar un mensaje social desde la comedia y el humor al poner al revés las cosas. Su principal representante es Dario Fo, que cuenta con obras como Misterio Bufo, Aquí no paga nadie y Muerte Occidental de un anarquista. Seguimos con el melodrama. Este subgénero dramático tiene el objetivo de la manipulación de los sentimientos. Cuenta las desventuras de los protagonistas, aunque normalmente suelen tener un final feliz. Los personajes son planos y los temas a los que apela son sentimentales y amorosos, sin dejar lugar a la enseñanza. En el melodrama existen dos campos principales, la ópera y las telenovelas. Aquí tenemos a Jean-Jacques Rousseau, quien dio origen al melodrama, que cuenta con obras como El contrato social, Las confesiones y Discursos sobre el origen de la desigualdad. Continuando, tenemos la tragicomedia. Es un subgénero que combina los rasgos de la tragedia y comedia. El tono general de esta suele ser serio, pero intercalan pasajes cómicos y al final resultan unas veces felices y otras trágicos. Aquí podemos apreciar un intercambio entre las situaciones grotescas y el humorismo. Uno de sus principales representantes es Lope de Vega, quien tiene historias como Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, La viuda valenciana, La discreta enamorada, El acero de Madrid, entre muchas otras. Pero otro gran representante de este subgénero es William Shakespeare. Estructura externa del teatro. Aquí tenemos al acto, que de la manera más simple es la caída del telón, pero esta caída define ciertos cambios drásticos, como el tiempo, el cambio de escenario, que vendría siendo la decoración y ambiente, y los personajes participando dentro de las escenas. Las escenas se definen por el cambio de personajes, cuando uno u otro sale o entra, por lo que un acto puede tener varias escenas. El cuadro es un concepto que se podría llamar moderno, ya que este, al igual que el acto, delimita los cambios, pero en cierto aspecto no es de una forma tan drástica. Para simplificarlo, es cuando cambiamos de tiempo, pero no escenarios. Dentro de la estructura externa también tenemos las acotaciones. Estas son instrucciones que el autor escribe dentro del guión para que los actores lleguen a tener una mejor idea de lo que es la obra. Así pueden llegar a representarla de una mejor manera. Dentro de las acotaciones también se señalan los cambios de escena, las acciones, los vestuarios y otros más. Un ejemplo es este aquí, en donde las acotaciones están marcadas de rojo, mientras que el guión está marcado en negro. También están las formas expresivas, que estas son las maneras en las que un personaje puede comunicarse. Aquí destacan el diálogo directo, el soliloquio y el monólogo.
El diálogo directo es una conversación entre los personajes. El soliloquio es una reflexión en voz alta, mientras que el monólogo es una charla de un personaje hablando sobre sí mismo, contando una historia. Estructura interna de una obra. La primera estructura interna que veremos es la creación de la obra. Esta se ve conformada por la exposición, que presenta el conflicto que estará presente el resto de la obra, además de los personajes, indicando al protagonista y antagonista, el desarrollo, que es la parte de la obra donde hay un avance en la resolución del conflicto, el antagonista pone a prueba a los protagonistas y todo se prepara para la resolución del conflicto final. Finalmente, en la conclusión, se resuelve el conflicto, además de que el protagonista es capaz de ver si es posible alcanzar su meta. En este momento, el dramaturgo puede revelar las causas de todas las situaciones que ocurrieron a lo largo de la obra. Después están los personajes. Estos deben tener los gestos, el carácter, la forma de ser y de vestir que propone el dramaturgo en las acotaciones del texto. Los diferentes personajes que existen son el protagonista, quien es el personaje principal de la obra, el antagonista, quien se opone al protagonista y a sus objetivos, el elemento de juicio, quien ayuda y acompaña al protagonista y carga la situación moral, el pivote es el personaje gracioso de la obra, el espejo se encuentra junto al antagonista o al protagonista y busca magnificar las características de estos. Los estereotipos, que representan rasgos muy característicos de cierto grupo o cultura, los redondos, que poseen más de una forma de ser, y los planos, que permanecen iguales en toda la obra. Luego está el tema, es la idea principal de toda la obra. Algunos temas comunes son el amor, el odio, la venganza, entre otros. Es la base en lo que gira toda la obra y la idea que el dramaturgo desarrolla a lo largo de la trama. Por último, está la acción dramática, que son los diferentes aspectos y decisiones que el protagonista realiza para que la obra se desarrolle y fluya. Las acciones se pueden presentar en forma de una situación, que es la parte más breve de las acciones y es la solución a pequeños conflictos, los resortes dramáticos, que son las sorpresas que se presentan a lo largo de la obra, los apartes, los momentos en los que el protagonista habla solo, y los conflictos, que son los problemas que aparecen a lo largo de la obra. Estos últimos se dividen en 5 tipos: el ser humano, contra la sociedad, contra sí mismo, contra el destino y contra la naturaleza.